Capítulo 36. El incidente de HGW. Hora, 24 segundos, 27 de febrero de 2004. El mundo de la taumaturgia, por regla general, se debilitaba a medida que pasaba el tiempo. La pérdida de técnicas antiguas, la difusión de habilidades y técnicas entre las masas, la pérdida de los dioses y su edad de oro, y la creación y avance de la tecnología y la ciencia. Estas fueron solo algunas de las muchas razones por las que la regla generalizada de la taumaturgia se debilitará con el tiempo. Llegó a ser un acuerdo amplio y tácito entre aquellos que forman parte de las diversas sociedades sobrenaturales de todo el mundo. Por supuesto, como básicamente cualquier regla en el mundo, siempre hubo excepciones. Personas y seres de increíble poder que se destacaban del general, debilitado, populoso. Restos de la era de los dioses, magos, códigos místicos de creación incomprensible y monstruos de mentes que habían ganado la lotería genética y taumatúrgica. Crear incluso una sola construcción del tamaño que tenía Zero, incluso usando su metodología increíblemente refinada y eficiente para Gradation R, debería haber consumido suficiente prana para dejar incluso a Lorelei Bartomeloi sin aliento. Sin embargo, uno no era el número en el que se detuvo, y no eran tan endebles como para romperse con un cuchillo arrojadizo bien colocado, como eran propensos a hacer la mayoría de las construcciones de Gradation R. Shirou Muramasa hacía tiempo que había salido de los reinos incluso de un mago normal, y esta demostración de poder puro demostró ser tal. Y por primera vez desde que Enhance entró en Fuyuki y atacó a Shirou en su propia casa, el poder del Rey de las Espadas, el herrero demoníaco de la Torre del Reloj, fue revelado al mundo una vez más. Rayos de calor inimaginable continuaron golpeando las palas meteóricas, cambiando su orientación, su rotación y la velocidad a la que se movían, pero no la velocidad a la que caían. Las 7 espadas de vanguardia que protegen a Shirou y Gray del poder puro del Ramesseum Tentiris y al mismo tiempo dificultan el trabajo de Ozymandias. Dado que cada espada tenía la capacidad de atravesar el complejo, su actual caída libre los había convertido de peligros inevitables en misiles que acababan con la batalla con los que el Rey de Reyes ahora tenía que lidiar y tratar de mitigar. Lo cual solo se hizo más difícil por la ofensiva triple de las fuerzas Fuyuki, con los cuerpos de las esfinges bloqueando todos los ataques de los jardines colgantes y avanzando lentamente hacia los jardines. Y Arjuna tuvo que intentar romper la carga de Belerofonte con una lluvia de flechas que no habría parecido fuera de lugar en una gran guerra con cientos o miles de arqueros, ni un solo semidioso no. Shirou había obligado a Ozymandias a tomar una posición defensiva en este conflicto y también lo obligó a mantenerlo alejado de cualquier ciudad, todo para que este momento exacto llegara a buen término. Una ofensiva que solo podían hacer de este posicionamiento y configuración únicos que el propio Ozymandias había creado y dejado florecer. Pero si bien esta ofensiva inicial fue poderosa, creada para paralizar a las fuerzas de Ygg Millenia antes de que pudieran siquiera acumular una represalia adecuada, no era el único plan que tenían para este conflicto. El espacio entre Shirou y Gray se dobló y distorsionó, y los dos supieron que había llegado el momento de sus retiros personales. Ninguno de los dos superhumanos luchó contra la sensación de tirón cuando Morgan los sacó del espacio que habitaban, y los dos reaparecieron en el borde de la fortaleza voladora justo a tiempo para ver las espadas que volteaban y caían chocando contra el suelo. A través de un último disparo múltiple de las bombillas eléctricas de Dendera, 4 de las aspas evitaron golpear directamente la pirámide principal del Ramesseum Tentiris, enterrándose profundamente en el suelo. Con anillos sordos y resonantes que agrietaron la tierra alrededor de las 4 palas enterradas, 2 palas más rebotaron en sus 4 contrapartes desviadas, cortando las esquinas de la pirámide y derribando partes de las paredes este y oeste que rodeaban la gran estructura. La 7ª hoja, volteada y cortada limpiamente una esquina entera de la pirámide, bloqueando cualquier entrada dentro o fuera de la parte cortada a través de su gran tamaño como con un chirrido titánico de metal, se detuvo contra 2 de sus compatriotas desviados. Finalmente, como el último clavo en el proverbial ataúd, la 8ª y última espada de Shirou se estrelló contra la baqueta de la pirámide. La espada gigante atravesó limpiamente el lado norte de la pirámide, aproximadamente a la mitad de su longitud, y se enterró tan profundamente en el suelo que cuando se detuvo, solo 20 metros de la espada real todavía estaban expuestos al aire de medianoche.
Solo para que la abrasadora luz blanca de Belerofonte atravesara limpiamente el centro de la pirámide y explotara por el otro lado en una nube de polvo y trozos dorados. La mítica invocación inmediatamente se inclinó hacia un lado para evitar la explosión del complejo, que derritió instantáneamente un agujero en el suelo que golpeó. Hora, 31 segundos, 27 de febrero de 2004. Romper la pirámide en cualquier capacidad debería debilitar su eficacia. Pensó Medusa para sí misma, mirando hacia atrás y abriendo mucho los ojos debajo de Breaker Gorgon cuando vio las 4 coaliciones de maná en construcción. Medusa y su invocación se convirtieron en una cegadora mancha blanca en el cielo nocturno mientras giraban, se zambullían y dejaban atrás el fuego de la máquina de calor abrasador que abandonaba la pirámide. Los rayos previamente prolongados que habían atacado los jardines colgantes y el asalto de Iga Lima se convirtieron en ráfagas cortas y rápidas de balas que derritieron la tierra, atomizaron los árboles y evaporaron el océano. Jinete, es hora. La voz de Sakura resonó a través de su conexión, lo que provocó que Medusa inclinara a Belerofonte hacia un lado para evitar otra ráfaga de calor condensado y comenzara a ascender hacia los jardines colgantes que aún estaban en llamas. Era una pena que no tuviera tiempo para establecer el fuerte sangriento de Andrómeda alrededor del Ramesseum Tentiris, incluso había planteado la idea más allá de la alianza, pero el tiempo de preparación y su instalación sin que lo encontraran y lo destruyeran de antemano fueron simplemente una negatividad demasiado grande como para otorgarle a la idea el mérito suficiente para despegar. Pero ahora, con la pirámide resquebrajada y rota, el asedio inicial había llegado a su fin. Ahora había llegado el momento de que llegara la sección de combate abierto mucho más difícil de la pelea. XXXXXXXXX. A bordo de los jardines colgantes, Salón del Trono. Hora, 1 minuto y 2 segundos, 27 de febrero de 2004. Parece que la salva inicial se disparó sin problemas. Rin sonrió mientras Zirou y Gray regresaban a la sala del trono, recibiendo a cambio un simple movimiento de cabeza de su novio. No salió exactamente mal. Pero idealmente, me hubiera gustado que Mas y Galima atravesaran la pirámide. ¿Te estás quejando de lo que tienes, Zerou? Más o menos, sí. Murmuró, logrando que Lubia se burlara divertida y pusiera los ojos en blanco. Eres un perfeccionista, Zerou. Lo dices tú. Todavía recuerdo lo que se necesitó para crear el caleidoscopio de Edelfell. Él respondió con una sonrisa divertida, provocando una pequeña risita de Lubia que escondió detrás de su palma. ¿Cómo se ve tu Odd, senpai? Preguntó Sakura, acercándose a Zirou mientras él revisaba un poco su equipo de combate. Perfectamente bien, apenas una abolladura. Murmuró, palpando cada objeto que tenía consigo. ¿Qué pasa, Onii-chan? Algo está a punto de suceder pronto, muy pronto. Está empezando a afectarme. Él respondió después de un momento, obteniendo pequeños ceños fruncidos por parte de todos los maestros, muchos de los cuales ya habían percibido el mismo sentimiento en el aire. ¿Qué crees que será? Preguntó Gray, caminando hacia el lado de Zirou. El ritual ideado por Morgan para deshacer por completo el ritual original realizado en Gray le había costado mucho, dejándola prácticamente inmóvil en la fase de preparación de esta pelea. Sin embargo, ahora que se había recuperado, tenía un paso ágil y un comportamiento generalmente más abierto, incluso si todavía era bastante introvertida y tranquila sin Zirou o Lubia cerca. A estas alturas, ni siquiera lo sé. Podría ser Millenia, podría ser Morgan, incluso podría ser Julian y lo que sea que haya planeado. Ante la mención de su nombre, Rin gruñó, la joven todavía estaba enojada porque Angélica y Yokita Altera arruinaron su cita. No lo reduce demasiado. Murmuró Olga, recibiendo un zumbido sospechoso de ella cuando la chica notó el pequeño movimiento hacia Zirou que hizo. XXXXXXXXX. Mientras tanto, el Mon tensó. Hora, 3 minutos y 17 segundos, 27 de febrero de 2004. Angélica mantuvo su rostro perfectamente impasible mientras observaba al hombre fantasmal, pálido y ridículamente destrozado, salir de las sombras de un árbol cercano. Una sonrisa gracienta y segura de sí mismo en su rostro mientras miraba a Julian y solo a Julian. Nos volvemos a encontrar, guardián.
Julian tarareó divertido y solo consiguió que el hombre cruzara las manos detrás de su espalda. Eso es lo que hacemos, Darius. Angélica parpadeó un par de veces confundida. ¿Por qué este fantasma de hombre llamaba a su hermano Darius? Oh, vamos. Al menos trata de seguir fingiendo. Julian se rió entre dientes, despidiendo al hombre mientras comenzaba a caminar hacia el santuario del Gran Grial. No cruzaría el umbral todavía. Permita que el desvío haga su trabajo y desvíe. Aconsejó el hombre, escuchando un chasquido de la lengua de Darius mientras dejaba de moverse a medio paso. ¿Y quién eres tú para? Las palabras del adolescente se interrumpieron cuando se giró para mirar al hombre musculoso, solo para interrumpirse. Por un breve y sombrío momento, la imagen del tranquilo y sereno guardián del Grial se derrumbó. Venas rojas brillantes se extendían sobre su piel anormalmente pálida y sus ojos parecían brillar en la sombra de la línea del cabello, una sonrisa maníaca estiraba sus rasgos que claramente no provenían del anfitrión, sino de lo que residía dentro de su cuerpo. Y al segundo siguiente desapareció, el hombre tranquilo y sereno volvió a tener el control mientras sus rasgos se enderezaban y las venas de su cuerpo desaparecían. HMPH. Bien, bien. Lo entiendo. La bruja aumentó su seguridad una vez más, ¿verdad? En cierto modo. Dime, ¿cuál es exactamente el deseo que tienes, Darius? Ahí está otra vez. Darío. ¿Por qué llama a mi hermano Darius? Pensó Angélica entrecerrando ligeramente los ojos ante las dos figuras. Casi como si sintiera su mirada, Darius estiró el cuello para mirarla en señal de advertencia. Como si dijera obedecer o si no. Y en lo profundo de Okita Souji Alter, como si una cápsula se abriera en el momento justo, se dio cuenta. Maestro. Esta zona es demasiado peligrosa, tienes que irte. No voy a dejar simplemente a mi hermano, saber. Ese no es tu hermano. Okita Alter dijo en voz alta mientras se materializaba, agarrando a su maestro y dando un paso atrás, ambos desaparecieron justo cuando Darius apretó un puño hacia ellos. Los brillantes cuadrados azules aparecieron en el lugar donde habían llegado un momento demasiado tarde. Las pupilas de Darius se dilataron y sus dientes apretaron cuando casi podía ver físicamente que sus planes comenzaban a caer alrededor de su cabeza. Relájate, Darius. No necesitamos a ninguno de ellos aquí para que cumplas tu deseo. Kirei tarareó divertido, sus ojos brillaban con cruel satisfacción. Ese tiempo de activación. Su alma realmente es una fracción de lo que solía ser. No será un gran festín una vez que se haya ido, pero el peso de su misterio debería compensarlo. Lástima que no pude deshacerme de ese Counter Guardian. Fue molesto, pero la comprensión del Cervante en este momento exacto fue probablemente una contingencia retrasada por parte de Alaya en caso de que los Servants mismos no se hubieran dado cuenta ya. Lo que significaba que el Servant, la chica o ambos eran necesarios para seguir adelante. Pero no importa, en el caos que estaba por venir, una vez que Kirei hubiera completado la tarea que deseaba, Angra Mainyu podría ir a cazarlos a ambos hasta el contenido de su corazón. HMPH. Tienes razón. Sí. Ella es inútil. Solo que yo soy necesario. Murmuró Darius, una sonrisa loca estirando sus labios mientras se preparaba para esperar la distracción, como lo había dicho el guardián. XXXXXXXXX. Mientras tanto, Rameseum Tentiris. Hora, 4 minutos y 46 segundos, 27 de febrero de 2004. Artoria tosió un poco mientras corría por los pasillos junto a Skatach, Percival y Medusa. Los cuatro, además de Heracles técnicamente, eran el escuadrón de vanguardia encargado de eliminar a los sirvientes de Ig Millenia dentro del Rameseum Tentiris. La única razón por la que Heracles no estaba con el grupo fue su insistencia en tratar con el propio Arjuna, Archer contra Archer y todo eso. Sin embargo, incluso sin Heracles, el grupo de asalto no era una fuerza débil en lo más mínimo, capaz de aplastar instantáneamente incluso a las temibles esfinges de Ozymandias. No es que hubieran encontrado ninguno dentro del Rameseum Tentiris, por extraño que parezca. Sin embargo, ninguno de ellos bajó la guardia, sin confiar en lo más mínimo en este templo enemigo. Entonces, cuando Artoria tosió como lo hizo,
Sin polvo ni partículas visibles en el aire, todas las miradas se posaron en ella en un instante. Mi rey eres tú, Cook. Percival tropezó mientras se cubría la boca, retiró la mano y abrió mucho los ojos al ver las espesas y oscuras salpicaduras de sangre que ahora cubrían su guante. Bueno, eso no es una buena señal, murmuró Skatach, dibujando una runa rápida mientras tosía y Medusa se desplomó a medio paso, casi vomitando sangre en lugar de toserla, como lo había hecho Percival. Podía sentirlo ahora que estaba creando la runa necesaria, el veneno maldito en el aire, filtrándose en todos ellos, minando sus fuerzas y destruyéndolos desde el interior. Un insidioso mecanismo de defensa para un hombre tan abierto y orgulloso como el Rey de Reyes, pero no debería haber esperado menos del hombre que había ido contra Moisés a costa incluso de su propio pueblo. Justo cuando Artoria tuvo otro ataque de tos y Percival cayó de rodillas mientras tosía más sangre, Skatach logró terminar su runa, la brillante energía verde fluyó sobre los otros 3 servants. La runa no pudo desintoxicar completamente sus sistemas, pero al menos podría reforzar su salud para compensar el daño que les estaba causando el veneno. Para Artoria y Percival, fue suficiente para volver a ponerlos en forma de pelea, solo con una ligera confusión en la cabeza y la molesta necesidad de toser de vez en cuando. Para Medusa, era vital levantarla del suelo y volver a ponerse de pie. La mujer rolliza se balanceaba un poco incluso mientras estaba parada y se limpiaba un poco de sangre de los labios y la barbilla. Probablemente por primera vez desde que había sido convocada, su relativamente baja resistencia la estaba mordiendo en el trasero, y con fuerza. Medusa, ¿podrás continuar?, preguntó Artoria, con un pequeño ceño fruncido ante el mal estado en el que había quedado su aliado. Puedo. Solo, dame un momento, murmuró, intentando y fracasando en mostrarse fuerte mientras tosía y resollaba. Skatach abrió la boca para decir algo, solo para cerrarla y mirar hacia arriba cuando escuchó el rápido batir de alas. Estiró el cuello y sus ojos se movieron hacia arriba para localizar la fuente del sonido, solo para ver una paloma sumergirse en los dominios del Ramesseum Tentiris y regresar en espiral en el aire. Sus alas se agarrotaron y un débil arrullo salió de su pico mientras todo su cuerpo se congelaba y sus ojos se volvían de un blanco lechoso en el aire. Y como si hubieran estado esperando esto, Skatach no fue tan estúpido como para pensar que los familiares de Semiramis de todas las personas no serían capaces de calcular al menos eso. 2 palomas más se lanzaron tras su compañero que desaceleraba. Cada paloma agarró un pie del cadáver y comenzó a volar en tándem hasta los jardines colgantes de Babilonia. No te preocupes, Medusa, creo que nuestro envenenador residente está trabajando para ayudarnos. Oh, gracias a los dioses. La mujer con los ojos vendados gimió y tosió en el hueco de su brazo una vez más. Artoria simplemente frunció el ceño ante el estado en el que había quedado Medusa gracias al complejo piramidal en el que ahora se encontraban dentro. Basado en las palabras de Skatach, parecía que lo que podría estar causando todo esto era algún tipo de veneno, y que la afectara incluso a través de Abelan. Sigamos moviéndonos, cuanto más tiempo estemos aquí más. La pared a su izquierda explotó en una lluvia de escombros y polvo brillante cuando la cabeza de un cocodrilo gigantesco atravesó la pared, con sed de sangre en sus ojos y fauces ensanchándose mientras volaba hacia el grupo de servants. Antes esto puede suceder. Terminó Artoria, su voz se apagó y su expresión se volvió muerta. Más rápido de lo que cualquiera de ellos pudo reaccionar, especialmente Medusa, Skatach apareció sobre la bestia que cargaba. La pierna de la poderosa mujer se echó hacia atrás mientras giraba en el aire lo suficiente como para golpear su pierna contra la punta de su mandíbula con el máximo impacto. La fuerza de su golpe comprimió el aire en una onda de choque que destrozó el pasillo en el que se encontraban, no solo cerrando de golpe la mandíbula de la Mit sino también golpeando toda su cabeza contra el suelo con tanta fuerza que todo su impulso pasó de ir hacia adelante a ir hacia abajo. Todos ustedes sigan adelante, yo me ocuparé de esto, ordenó Skatach, haciendo un pequeño movimiento de espantar con la mano mientras convocaba a ambas lanzas. La mejor de las suertes para ti. Percival asintió y salió corriendo por el pasillo. Te estaré esperando en la batalla final, advirtió Artoria, siguiendo a su leal caballero. Mantente a salvo, murmuró Medusa,
haciendo todo lo posible para reprimir otra tos mientras salía tras ellos. ¿Una bestia divina como esta? Diría que es un trabajo de 10 minutos si tengo en cuenta lo básico. Skatach tarareó para sí misma, saltando hacia atrás para evitar el chasquido desgarrador de las mandíbulas de la Mit mientras volvía a ponerse de pie. Lance, malas noticias. La bruja nos ha reubicado. No estamos en peligro pero ya no estamos cerca de la pelea. La voz de Basset resonó en su mente, haciendo que sus ojos se abrieran un poco. ¿Reubicado? ¿Cómo ocurrió eso? No importa eso por ahora. Solo debes saber que no estaremos allí para brindar apoyo activo. Command sí o no. Comprendido. Me aseguraré de informarte si necesito. El pensamiento de Skatach fue interrumpido por la breve ola de mana que pasó sobre ella y el más mínimo indicio de la voz de Artoria en el aire. ¿Lance? ¿Está todo bien? Todo está bien. Sin embargo, creo que Artoria acaba de descubrir tu reubicación. Ah. Eso sería suficiente. De hecho, lo sería. Hora, 6 minutos y 1 segundo, 27 de febrero de 2004. XXXXXXXXX. Un minuto antes, los jardines colgantes de Babilonia. Archer ha comenzado a pelear, puedo sentir el drenaje de Miod. Ella informó al grupo de maestros. Por supuesto, para ella, tal drenaje era casi menor que la velocidad a la que naturalmente recuperaba su Od gracias al grial sobrealimentado, pero esa especificidad no importaba tanto como informarles del comienzo de la pelea. Es bueno saberlo. De ahora en adelante tendremos que confiar en los familiares y la visión de Caster y Semiramis para brindar apoyo. Basset tarareó, su mirada se unió a la de algunas otras para inmovilizar tanto a Zirou como a Gray. Independientemente de cuán poderosos fueran exactamente los dos, no eran invencibles y todos en la congregación también lo sabían. Relájate. Confío en Artoria y los demás. Solo estoy preocupado por lo que sea que vaya a pasar. Respondió Zirou, esquivando las miradas fácilmente, sus ojos volteándose hacia un lado. ¿La luz se dobló? No. Basset, al ser el más cercano al fenómeno, fue el más rápido en actuar. Las runas iluminaron su guante mientras giraba hacia atrás para poner tanta fuerza como fuera posible en un revés. Sin embargo, si bien su proximidad y sus reflejos pueden haberla convertido en la primera en actuar, no la convirtieron en la única en actuar. En ráfagas de aire, tanto Zirou como Gray aparecieron a ambos lados de la distorsión en el espacio, con espadas formándose en sus manos mientras apuntaban a cortar al intruso antes de que pudiera siquiera disparar un hechizo. La familiar sensación de ardor en su hombro le indicó a Zirou exactamente quién se había atrevido a invadir los jardines colgantes con tanta descaro. Demasiado tarde la voz de Morgan Le Fay resonó por todo el salón, apareciendo fuera de la perturbación especial aproximadamente una décima de segundo después de que todos los maestros congregados, además de Gray, desaparecieran por completo de los jardines colgantes. Sin embargo, no antes de que los vientos violentos de los tres ataques convergentes amainaran. Una pequeña gota de sangre rodó por su mejilla desde un corte fino como el papel que apareció en el instante en que se materializó por completo. Su pulgar se levantó para limpiarlo mientras una oscura sonrisa se extendía por sus labios. Para un intrigante, esto es bastante abierto. Pendragon tarareó, con el ceño fruncido y una mirada penetrante fijada en su contraparte mientras separaba el segundo siguiente en su mente. No es de extrañar que la teletransportación fuera tan lenta en comparación con la forma en que la hacemos normalmente. Ella conectó el espacio sin pasar de inmediato para poder incluir su área en un hechizo de teletransportación para deshacerse de los maestros. Las coordenadas se decidieron con anticipación y fueron uniformes durante todo el hechizo, por lo que no las dividió. ¿Fue una estimación de cuán estrechamente agrupados estarían o fue algo más que le permitió elegir el radio correcto? Oh, no lo creo. Comparado con lo que está a punto de suceder en todas partes, diría que esto está más bien en las sombras, ¿no crees? Redacción interesante. Comentó Pendragon, entrecerrando los ojos un poco más ante la ampliación de la sonrisa de Le Fay. Morgan, estamos todos bien. No estoy muy segura de dónde nos dejaron, pero no hay nada configurado aquí. La voz de Luvia resonó en su mente. Excelente.
Una vez que nos hayamos ocupado de Lefay, trabajaré para encontrarlos a todos. La mejor de las suertes para ti. ¿No es justo? Ahora es el momento de deshacerse de algunas molestias. Lefay gruñó, su bastón apareció en su mano. ¿Crees que puedes enfrentarnos a los dos? Preguntó Pendragon, convocando a su propio personal. Oh, por favor. Semiramis está un poco preocupada con su pequeña guerra aérea en este momento, ambos lo sabemos. Luffy puso los ojos en blanco y una bola de fuego cobró vida entre los dos en un instante. XXXXXXXXX. Rameseum Tentiris, Artoria y compañía. Hora, 7 minutos y 30 segundos, 27 de febrero de 2004. Ozymandias tarareó divertido cuando los últimos escombros, que habían sido las puertas de su sala del trono hace apenas 3 segundos, finalmente cayeron sobre su piso, una vez perfectamente pulido. El polvo se disipó con una pequeña señal con la mano y un movimiento del ala de Sphinx Wiam Masud. Bien, bien. Para tantos de ustedes haber llegado a mi santuario interior luciendo tan cordiales, debo decir que fue una grata sorpresa. El rey de reyes comenzó a hablar, sus ojos mirando al grupo de Artoria, Percival y la ligeramente pálida e inestable Medusa. Mientras tanto, encima de su trono y su plataforma elevada, estaban sentadas las formas de Ozymandias, Xuanzang, Esian Lobo y la gigantesca esfinge BM Mesud, cosmológicamente desollada. A un lado de la sala estaban sentados todos los maestros de Ig Millenia, muchos de los cuales estaban empezando a preocuparse un poco por lo que estaba a punto de suceder dentro de esta sala del trono en el siguiente minuto. Si esperabas que esto fuera fácil, Rey de Reyes, claramente no entendías quiénes eran tus oponentes. Oh, no. Lo entiendo claramente. Nunca esperé un barrido limpio, después de todo, eso me habría aburrido. Y si hay algo que tu rey de las espadas aún tiene que hacer, es aburrirme. Los ojos del faraón se desviaron cuando Esian Lobo y Medusa chocaron. Una de las armas sin nombre de la reina Gorgona quedó atrapada en las fauces del temible rey de Kurrumpab con la punta letalmente afilada a solo unos centímetros de perforar directamente el cráneo de Darnik. HMPH. Y con eso, supongo que dejaremos que comiencen los juegos. Ozymandias alzó los brazos en alto. Solo para que toda la pirámide temblara y el puño de Xuanzang golpeara las costillas de Ozymandias, arrojándolo de su trono y contra la pared con un crujido de hueso y cualquier material en quiebra que formara el Rameseum Tentiris. La rolliza budista inmediatamente se arrojó desde la plataforma elevada para evitar ser aplastada bajo la garra gigante de BM Mesud, dando vueltas y vueltas en el aire hasta aterrizar junto a Artoria y Percival con toda la gracia y delicadeza que se espera de una mujer de su destreza. Al desprenderse de la pared agrietada, Ozymandias golpeó el suelo con los pies primero, sus rodillas ni siquiera se doblaron mientras mantenía su mirada fija en Xuanzang. Su expresión era ilegible mientras daba unos pasos hacia adelante. Xuanzang. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? ¿No es así? Sí, Ozymandias. Xuanzang asintió y su bastón Kakara apareció en su mano derecha. Ya veo, ya veo. ¡Ja! ¡Qué experiencia tan maravillosa está resultando ser esta! ¿Realmente estás del lado del rey de las espadas? Realmente lo soy, él es un compañero creyente del señor Buda. La forma en que Ozymandias sonrió mostró claramente que sabía que había más que sus palabras, pero no presionó, sino que solo apuntó con su bastón hacia ella. Entonces te derribaré junto con tus nuevos aliados, disculpas. No es necesario disculparse, Ozymandias. Xuanzang sonrió antes de levantar su mano izquierda en un movimiento de oración con su brazo derecho hacia un lado y su pierna derecha levantada del suelo y curvada de modo que su talón casi descansaba contra su trasero. Yo, Xuanzang, declaro esta ubicación, Diara. XXXXXXXXX. Hora, 8 minutos y 3 segundos, 27 de febrero de 2004. Heracles introdujo el borde de su arco en una ranura en el exterior del Rameseum Tentiris, creada por una flecha perdida de Arjuna, y giró en el aire. El pequeño gigante de un sirviente se arrojó hacia Arjuna mientras una flecha regresaba a sus dedos.
Ambos semidioses se dispararon flechas subsónicas el uno al otro mientras Heracles se acercaba rápidamente al arquero indio. La flecha de Heracles fue destruida en su totalidad al chocar con el proyectil de ignición de su oponente. Sin embargo, no necesitaba sobrevivir, solo necesitaba desviar el vuelo de la flecha de Arjuna, lo cual hizo maravillosamente. Un singular ojo marrón de Arjuna se abrió entre los espacios entre los dedos de Heracles cuando el hombre acortó la distancia entre ellos y lo agarró por la cabeza. Su impulso repentinamente arrastró a Arjuna a lo largo del viaje mientras bajaban hasta la mitad del costado de la pirámide antes de golpear la parte posterior de la cabeza de Arjuna contra la superficie lisa. En un instante, su vuelo se detuvo y toda la cara de la pirámide se resquebrajó bajo la fuerza con la que Heracles había derribado a su oponente. Una fuerza tan poderosa que pareció sacudir el complejo hasta sus cimientos. Aunque Heracles no pudo notar ningún otro efecto de la pirámide cuando la pierna de Arjuna se alojó profundamente en su estómago y lo arrojó lejos del arquero de piel oscura. Otras 3 flechas se encontraron en el aire y explotaron en metralla cuando ambos arqueros se dispararon entre sí en medio del vuelo de Heracles de regreso a la punta de la pirámide, donde la bombilla eléctrica dendera más grande continuó su asalto antiaéreo contra los jardines colgantes. ¿Arjuna fue capaz de disparar incluso con una postura tan mala como esa? Esa es incluso más habilidad de la que pude ver hace una semana. Pensó Heracles, dando vueltas en el aire y clavando sus dedos en el brillante exterior del Rameseum Tentiris para detenerse antes de golpear la bombilla eléctrica de Dendera de frente. Heracles giró su cabeza hacia un lado para evitar una flecha apuntada directamente a su boca. 3 flechas propias se materializaron en su mano mientras retiraba las 3 a la vez y disparaba. Las flechas apenas comenzaron su curva hacia Arjuna antes de que el semidios griego sacara otras 3 y las disparara todas directamente a su oponente en rápida sucesión. Arjuna se apresuró a dispararles a todos en el aire en orden de cuán peligrosos eran para él en ese momento, pero eso lo había puesto de lleno en desventaja. Una pequeña gota de sudor se formó en su sien mientras sus labios se estiraban ligeramente formando una sonrisa. Heracles de Grecia, ¿qué oponente? ¿Tendré siquiera tiempo para construir Pasupata? ¿Funcionaría siquiera en un hombre como este? Quiero saber, quiero ver. Ven, Heracles de Grecia. Muéstrame tu resolución. XXXXXXXXX. Hora, 9 minutos y 17 segundos, 27 de febrero de 2004. Santo Grial. Por la presente proclamo mi deseo. Devolver a la humanidad a su mejor momento, gritó Darius, con los brazos extendidos y sostenidos por encima de su cabeza, su sonrisa maníaca y sus ojos muy abiertos cuando finalmente pudo ver más de 2000 años de acumulación. Pagar. Cuando la violenta y malévola ola de maná pasó sobre su cuerpo, la mano del guardián del Grial, el cuerpo de Kira y Cotomine, estalló violentamente desde el frente de su pecho desde atrás. El miembro musculoso y sobrehumano empapado en el tejido orgánico espeso, viscoso, fluido vital y viscoso de Darius. Tetu basta, ag. Ar. El anciano, una fracción de lo que había sido después de tantos años evitando imperfectamente la muerte, se atragantó. Débilmente, y en un movimiento bastante inestable y tembloroso, el anciano en el cuerpo de un adolescente extendió una mano hacia Kirei. Prana comenzó a fusionarse en el aire alrededor de la sección media del hombre cuando comenzó a activar Flashar. Oh, creo que no. El brazo del ex sacerdote se tensó y un espeso exudado negro parecido al alquitrán se filtró de su brazo hacia la carne y la sangre de Darius, haciéndolo gritar de dolor. Esa magia suya era bastante molesta ahora que había podido verla más de cerca. Si bien pudo haber sido útil, también era demasiado irritante para dejarlo en el mundo. Apenas tomó una fracción de segundo distraerse para corromper el alma del hombre, evitar que escapara de su destino, corroer su conexión con el artefacto que usaron para activar su técnica mutada en primer lugar. ¿Un contenedor de espacio imaginario? Inteligente, pero inútil. Darius contuvo el aliento para continuar gritando mientras las profundas venas de color rojo oscuro trepaban por su cuello. Solo para que Kirei moviera su brazo hacia un lado y arrojara el cuerpo del adolescente a una esperada coagulación de barro negro. Te mantendré con vida por un tiempo más antes de consumirte por tu misterio. Deseo que veas el regalo olvidado de Dios que le has otorgado a tu especie.
Cualquier cosa que Darius fuera a decir fue interrumpida por un zarcillo de barro negro que cubría su boca, sus ojos se abrieron mientras intentaba gritar, solo para encontrarse con Kirei firmando una cruz cristiana en el aire y aplaudiendo en oración. Oh, Padre que estás en los cielos. Perdónanos, límpianos de nuestros pecados. XXXXXXXXX. Un momento antes, Fuyuki Masters. Un pulso ennegrecido de maná atravesó el espeso bosque al que los 8 humanos se vieron teletransportados. Las hojas pequeñas y débiles se marchitaron y cayeron de los árboles de los que antes colgaban, añadiendo otra capa a una sensación ya premonitoria que arañaba a cada uno de ellos. Todos sabían que la tensión en el aire que se había estado acumulando durante toda la semana finalmente estaba llegando a un punto crítico y comenzó con este pulso de maná. Cuando la ola pasó sobre Sakura, su ojo derecho se puso rojo y la mitad derecha de su cabello se volvió blanco, un grito ahogado salió de sus labios mientras se encorvaba de dolor. Sakura. Rin fue la primera a su lado, con Nubia y Olga poco después. Zero, Basset y Gray no se habían movido de sus posiciones, por mucho que estuvieran preocupados por Sakura, simplemente porque sus cuerpos no se lo permitían. Sus instintos, nacidos de sus experiencias y las rarezas taumatúrgicas que dieron origen a estos 3 superhumanos, obligaron a sus cuerpos enteros a encerrarse mientras buscaban inconscientemente cuál sería la próxima y más grande amenaza. Y la titánica, abrumadora e imparable ola de magia que siguió a la onda corrupta fue evidentemente el detonante que se necesitaba. La mirada de todos se dirigió hacia el oeste mientras observaban el aire, la propia estructura del espacio desgarrarse. Socio. Mitos. Hora, 9 minutos y 25 segundos, 27 de febrero de 2004. Gray no dudó ni un solo segundo, agarrando a Ad con tanta fuerza y velocidad que destrozó por completo la pequeña jaula a su lado, tanto Zero como Basset se dispararon hacia su lado. Quizás fueron instintos propios de Ad, o el hecho de que él no era verdaderamente humano y albergaba la legendaria Rongomin Ad, permitiéndole así una comprensión más profunda de aquello por lo que la mente humana luchaba por lograr. Pero la construcción de personalidad supo en el momento en que sintió la ola de maná cuál era la causa y por una vez, y solo una vez, en toda su vida, Ad se preparó para apostar su vida en algo que sabía que tenía que hacer. Pseudopersonalidad suspendida. La producción de energía mágica excede la regulación. Restricción de la segunda etapa rescindida. Sello 13. Decisión, comienzo. En realidad, la grieta, que había comenzado con unos 200 metros de longitud, ya se había expandido a más de 700 metros de extremo a extremo y se hundía en el mar y en lo alto del cielo en una forma vagamente ovoide. El enemigo es mayor que uno mismo. Aprobado. Los árboles comenzaron a balancearse y crujir, las nubes sobre sus cabezas se volvieron más espesas y oscuras, y el sonido de las olas rompiendo se podía escuchar incluso desde su posición actual. El enemigo no es un elemental. Aprobado. En realidad, la lágrima se hizo más grande, ya tenía más de 1,5 kilómetros de largo a medida que el maná en el aire comenzó a espesarse. La batalla debe ser contra el mal. Aprobado. Olga comenzó a respirar con dificultad cuando el maná en el aire comenzó a presionarla, creando un dolor casi fantasmal en todo su cuerpo que no podía ignorar, sin importar cuánto lo intentara. La batalla no es de beneficio personal. Aprobado. Los pájaros empezaron a caer del aire y la gente empezó a caer inconsciente en el pueblo cercano, mientras los relámpagos formaban arcos a través de las nubes perturbadas en lo alto. La batalla no es contra la humanidad. Aprobado. Más rápido. Por favor, ve más rápido. Gray suplicó a la lanza en su mente, apretando los dientes mientras veía la lágrima en la realidad hacerse cada vez más presente y dominante en la realidad sobre la que estaban sentados. La batalla no es inhumana. Aprobado. Hora, 9 minutos y 53 segundos, 27 de febrero de 2004. XXXXXXXXX. Estado, espetó Lorelei, marchando hacia el centro de su brigada, parpadeando solo por instinto cuando otro aparato cercano explotó en pequeños fragmentos de vidrio y metal frágil. Las lecturas de maná en la costa de Japón se han disparado, Lady Bartholomew.
Está sobrecargando todo nuestro equipo. ¿Fuyuki? No señora, incluso más al oeste que Fuyuki. Muramasa. ¿Qué está pasando allí? XXXXXXXXX. La batalla es una para vivir. Aprobado. Hora, 10 minutos, 27 de febrero de 2004. XXXXXXXXX. Ja. Ja ja ja. ¿Y qué es lo que tienes tan estasiada, mi señora? Preguntó Rizo Baalström, con los brazos detrás de la espalda mientras miraba a Altroje mientras ella se agarraba a la barandilla de uno de los muchos balcones de su castillo, con la mirada fija en el horizonte. ¿No puedes sentirlo, Rizo? Este maná, su cantidad y su calidad. Por supuesto que puedo, sería imposible no hacerlo. Rizo resopló, mirando él mismo a lo lejos. Es la era de los dioses otra vez. XXXXXXXXX. La batalla es para defender el orden humano. Aprobado. La grieta se estaba haciendo aún más grande, ahora comenzaba a crear una sensación de escozor incluso sobre los nativos de Fuyuki, dejando a Olga con un dolor inmenso que solo fue contrarrestado, en todo caso, encendiendo su hoz tanto como humanamente podía. Los compañeros de armas son valientes. Aprobado. Hora, 10 minutos y 8 segundos, 27 de febrero de 2004. Gris. Ya casi está ahí. Por favor espera. Gray gritó por encima de los vientos huracanados, su expresión se transformó en una de pura concentración e ira, apuntando directamente a la lágrima de la realidad. La batalla no es contra alguien puro de corazón. Aprobado. XXXXXXXX. Los tres miembros de la brigada Chalan Kandeco dentro de Fuyuki miraron a lo lejos con expresiones amplias e incrédulas. Incapaz de comprender la visión de la lágrima en la realidad que solo se hacía más y más grande con cada segundo que pasaba. Durante su mandato como miembro de la brigada de Lorelei, habían visto muchas cosas que incluso el mago promedio nunca podría soñar con presenciar con sus propios ojos. Sin embargo, esto, en su totalidad, eclipsó en un orden de magnitud todo lo que habían visto antes. Esto es imposible. XXXXXXXXX. La batalla debe ser honorable. Aprobado. Se anulan 11 de los 13 sellos y se rescinde la restricción de la tercera etapa. Hazlo ahora. Gritó Zirou, los ojos de Gray se entrecerraron y la lanza en su agarre mutaba y se transformaba. Rongo. Un grito salió de sus labios, su pie izquierdo pisoteó hacia adelante y su brazo derecho se lanzó hacia adelante, apuntando con la punta de su lanza al centro de la creciente lágrima. Miñada. Todo en los alrededores parecía casi congelarse en el tiempo, como si estuviera suspendido en su lugar por algo fuera de la comprensión de los ocupantes. Todos pudieron exhalar y respirar profundamente por puro instinto, ya que durante esta fracción de segundo, incluso el dolor que atormentaba sus cuerpos pareció cesar. Mitos. Hora, 10 minutos y 14 segundos, 27 de febrero de 2004. Tiempo transcurrido, 49 segundos. Una luz diferente a todo lo que había adornado la Tierra durante siglos explotó desde la lanza legendaria, cegando a todos en las inmediaciones y brillando como un faro incluso sobre el horizonte donde ni siquiera se podía ver su ubicación. Un pilar de luz saltó del faro de luz que era Rongomiñad y golpeó la lágrima en la realidad antes de que algo pudiera esperar reaccionar. La lágrima en realidad, creada por Angra Mainyu y el Gran Grial en un intento de quitar la textura de la era del hombre de la faz del planeta, versus Rongomiñad Mythos, Tower of Dreams Founding the Ends of the World. Es posible que el Gran Grial haya sido sobrealimentado y que haya utilizado un deseo formulado sobre él, pero incluso utilizando todas las lagunas que Angra Mainyu pudo salirse con la suya, el Gran Grial aún no pudo utilizar hasta la última gota de energía disponible para este propósito. Después de todo, todavía había Servants que defender. Este enigma, enfrentado de frente por el implacable poder y la autoridad de la legendaria lanza del rey Arturo, nunca podría haber ganado, al menos no del todo. Sin embargo, tampoco perdió del todo. Si Rongomiñad Mythos hubiera podido rescindir los 13 sellos, esta cuestión ya se habría concluido, ese era el poder puro y crudo que tenía.
con 12 de los 13 sellos anulados, Gray podría haber sellado completamente el desgarro en texturas con solo la más mínima dificultad y con algo de tiempo concentrándose en nada más que eso. Sin embargo, con solo 11 de los 13 sellos anulados, Randomaniac Methods no pudo cerrar por completo el desgarro en textures, sino que hizo lo mejor que pudo. En realidad, la grieta se hizo cada vez más pequeña, reduciéndose de decenas de kilómetros de longitud a solo unos pocos kilómetros, y su altura pasó de insuperablemente alta e insondablemente profunda a solo un mero 1,5 kilómetros de altura total. Sin embargo, ahí fue donde se detuvo el poder puro y la autoridad de Rongominyak, y el acto casi ilegal de romper la textura en primer lugar por parte de Angra Mainyu, permitiendo que la situación se estabilizara de una manera que era casi peor que simplemente permitir que la textura exterior de la Tierra se desmorone y se convierta en polvo. El desgarro entre texturas no se cerró del todo, ni creció y creció hasta que todo se deshizo como un traje mal hecho. En cambio, las texturas se estabilizaron, lo mejor posible, en su estado desgarrado. Y con su estabilización, aquello que había abandonado esta tierra hace mucho tiempo, que no podía soportar la presión de existir bajo el peso del subconsciente humano, podría una vez más caminar entre la textura superior. O para ser más exactos, invadir. Fue el bramido de una bestia gigantesca que anunció la invasión de algo más que mana del otro lado del mundo. El exterior escamoso y las alas grandes y espinosas realmente indicaron a todos la magnitud de la devastación a la que pronto tendrían que enfrentarse. Un dragón verdadero y saludable. Y justo detrás de él, como una fuente de energía pura, cientos, miles de espíritus comenzaron a salir de la lágrima en la realidad. Vertiéndose en el cielo nocturno, iluminándolo con miles de luces débiles mientras cada espíritu parecía liberar un brillo etéreo casi pasivamente. Y mientras se derramaban sobre el mundo, una pequeña congregación giró en el aire y comenzó a cargar hacia la Alianza Fuyuki. 12 de ellos eran más poderosos que el resto, y fueron esos 12 los que inmediatamente hicieron que Zirou pasara de preparado a alto. Un pequeño ejército de armas antiespirituales crepitaron en el aire a su alrededor mientras su relámpago de 2 tonos chispeaba en sus extremidades y cabello. Barril de espada. Abierto. El viento crujió bajo el repentino arranque de las espadas preparadas, azotando furiosamente alrededor de los maestros reunidos mientras Zirou mantenía su mirada fija en los espíritus que se acercaban y nada más. 3 espíritus cayeron sobre sus espadas, y luego otros 4. Más y más cayeron ante el arma disparada con cada segundo que pasaba hasta que de repente la tasa de muertes comenzó a caer drásticamente. Zirou no se sorprendió por esto, sin embargo, pudo ver la forma en que todos los espíritus intentaron moverse para evitar sus espadas, solo para ser demasiado lentos o incapaces de hacerlo en primer lugar, con algunas excepciones notables. Si tuviera que adivinar, diría que ninguno de ellos estaba preparado para que las leyes incrustadas en la textura del hombre los afectaran al nivel en que lo hicieron, confiando en que el desgarro en las texturas no les otorgaría nada más que su fuerza en el reverso. Cuando se acercaron a 300 metros de los humanos aliados, Zirou pudo rastrear sus patrones de vuelo y notar una clara división de los espíritus. 3 hacia él, 3 hacia ella, 2 hacia Rin, 2 hacia Sakura, 1 hacia Luvia y finalmente 1 hacia Basset. A la velocidad a la que iban y la distancia entre ellos, el propio Zirou no pudo interceptarlos a todos. Podría conseguir la mitad de los 12 espíritus que habían sobrevivido a su asalto de largo alcance si fuera inteligente. Entonces, optó por las 2 congregaciones de espíritus más elevadas, las que apuntaban a él e ella. Confiaba en que sus novias y Basset serían capaces de manejarse solos, pero protegerse a sí mismo era imprescindible e ella tenía 3 iguales apuntando hacia ella también, era natural. Por una razón que no entendía del todo, se encontró disparando copias de Gilgamesh a los 6 espíritus casi antes de darse cuenta de que los había creado. Los espíritus se movieron para evitarlos, solo para aparentemente disminuir la velocidad en el momento en que Gilgamesh se acercó lo suficiente, explotando como globos de nada más que maná puro y condensado en el momento en que el filo de la espada los golpeó. El mundo pareció detenerse mientras Zirou giraba, el suelo crujía y se convertía en guijarros y arena bajo sus pies mientras los 4 gritos de sus novias y Basset llegaban a sus oídos.
Los espíritus desaparecieron debajo de sus ropas y piel mientras gritaban de dolor, sin haberse movido a pesar de su clara preparación para algo. Sin embargo, la razón de su falta de acción no importaba en este momento, solo detenía lo que esos espíritus estaban haciendo. 4 copias de Gilgamesh cobraron vida tan rápido que Zirou ni siquiera estaba seguro de si las acababa de hacer o si se había olvidado de dispararlas en su andanada anterior. El borde afilado de las 4 cuchillas cortó la piel y los músculos como si ni siquiera estuvieran allí mientras se enterraban hasta la empuñadura en los muslos de las 4 mujeres. Las ondas de choque solo se comprendieron en la mente de Zirou cuando los 4 cayeron al suelo en silencio, como marionetas con los hilos cortados y los sentidos de Zirou volvieron a la normalidad. «Zirou. ¿Están bien?», preguntó Gray, corriendo hacia él mientras jadeaba levemente. Es posible que haya obtenido un Manacor justo antes de que Morgan cortara la conexión entre ella y el rey Arturo, pero eso no significaba que usar Rangamenian Methods en un nivel tan grandioso como este no fuera al menos un poco agotador. No lo sé. ¿Por qué no los evitaron? No se movieron. No lo entiendo. Murmuró Zirou, con los ojos muy abiertos y respirando con dificultad mientras luchaba por comprender la inacción de sus seres queridos. Zirou. No creo que pudieran verlos. Gray murmuró, sus propias cejas se arrugaron en confusión. Hermano mayor. Oni-chan. Tanto ella como Olga corrieron hacia Zirou y Gray con expresiones preocupadas, mirando entre la expresión de comprensión en el rostro de Zirou y la joven aparentemente inconsciente en el suelo cercano. Por supuesto. Mis ojos. Gray podía verlos como un cuidador de tumbas y yo podía verlos a través de mis ojos de hada, pero ninguna de las chicas podía comprender nada. Mierda. ¿Estoy bien? Zirou logró, a medias, tranquilizar a las 2 jóvenes mientras miraba a sus novias, sus instintos aún no mantenían demasiado nervioso para calmarse. Esto no había terminado, algo más iba a pasar. Casi como si sintiera sus pensamientos, Gray se giró para mirar el desgarro en texturas exactamente al mismo tiempo que lo hizo Zirou, con Olga, que nunca quiso quedarse fuera, siguiendo sus miradas con una expresión preocupada y algo ansiosa. Sin embargo, una de ellas no siguió la misma tendencia, y Yasbiel avanzó lentamente sobre las chicas inconscientes cuando notó movimiento en todas ellas. ¿Estás bien? Badum. La cabeza de Zirou giró hacia ella tan rápido que sintió y escuchó a lo lejos su cuello crujirse. La peligrosa tensión en el aire se disparó hasta tal punto que sintió que estaba a punto de vomitar. La mano del cuchillo de Rin atravesó directamente el corazón de Yasbiel, salpicando sangre sobre el suelo del bosque y un árbol cercano. Un grito ahogado dejó a la chica de cabello blanco mientras agarraba su brazo con una mano debilitada. Vea estúpido. Ne-chan. Rin. ¿Qué estás haciendo? Zirou no escuchó los gritos de Gray ni de Olga cuando su corazón comenzó a latir en sus oídos y su sangre comenzó a calentarse. Su respiración se hizo más pesada y sus pupilas se estrecharon hasta que apenas fueron visibles en sus ojos que comenzaron a brillar más y de manera más siniestra. Vea estúpido. De una manera casi indiferente, Rin movió su brazo hacia un lado y arrojó el cuerpo de ella fuera de su extremidad, dejándola golpear el costado de un árbol con un crujido repugnante y un chorro de sangre. «Oh, Oni. Secha. ¿Quién eres?». La pregunta de Zirou fue recibida con los ojos rojo rubí de su novia y la crianza de las otras 3 jóvenes. Su voz era fría y tensa, el adolescente apenas podía contenerse de hacer todo lo posible, al diablo con las consecuencias. Tú hiciste esto, ¿verdad? Rin frunció el ceño, arrancando a Gilgamesh de su muslo y rompiéndolo en su agarre, girándose y disparando balas mágicas a las otras 3 copias antes de volverse hacia Zirou. No esperaría menos de su sucesor. Y en una onda de choque que destrozó la tierra debajo de ellos y comenzó a derribar árboles, la pierna de Rin presionó fuertemente la espada convocada y levantada de Zirou. Los ojos del adolescente finalmente le permitieron descubrir quién estaba delante de él mientras los resultados se estabilizaban, por así decirlo. El filo de su espada brilló y la obligó a retroceder, para que no perdiera alguna de sus piernas mientras los dientes de Zirou apretaban y sus ojos se inyectaban un poco en sangre.
Vea estúpido. Istar. Para ti, esa es Lady Istar, mortal. Chispas de metal y prana explotaron en el espacio entre los dos cuando las espadas disparadas se encontraron con balas de prana puro. La expresión de Zirou se oscureció con cada segundo que Istar continuaba defendiéndose de su ofensiva. Patea su culo, Zirou. ¿Te callarás ya? Istar gruñó en su mente, su ira la hizo fallar una espada y la obligó a saltar hacia un lado para evitar lesiones. ¿Qué tal si vienes aquí y me conviertes en ladrona de cuerpos?, se burló Rin Tosaka, atrapada en su propia mente junto a una copia de ella misma con cabello rubio y ojos rojos, del mismo tono que los de Istar. Oh, créeme. No me encantaría nada más. La réplica de la diosa se interrumpió cuando Zirou apareció frente a ella, sus ojos fijos en ella con una intención asesina que no había sentido desde que Enkidu todavía caminaba sobre la tierra. Devuélveme a Rin. Su mano se acercó a su garganta, teniendo esta oportunidad solo gracias a los esfuerzos de su novia, sin que él lo supiera. Apestar. El sonido resonante de metal contra metal destrozó el suelo a su alrededor e hizo retroceder a Istar. Zirou se estrelló contra 3 árboles antes de que Gray lo atrapara y lo ayudara a ponerse de pie. El cuidador de tumbas ni siquiera se sorprendió al ver la expresión de traición y odio a partes iguales en su rostro mientras volvía su atención a la nueva incorporación a la pelea, quien bajó su arco floral con una expresión de decepción en su rostro. Lo bloqueaste, bien hecho, supongo. Sakura, habló, casi seductoramente, con su cabello de un blanco brillante que parecía brillar con constelaciones en las sombras y sus ojos de un rojo profundo y brillante. Sido. Kama. Respondió a la pregunta tácita de Gray, apartando al verdadero Gilgamesh de su lado. Sin embargo, no podía actuar todavía, ya que una explosión de maná de Istar los detuvo a ambos en seco. La diosa resplandeciente tocó suavemente su cuello con los dedos, donde se podían ver pequeñas quemaduras por fricción por el casi error de Zirou al agarrarla. Tú, diosa india. ¿Estás de acuerdo, no? Istar habló, entrecerrando sospechosamente los ojos de Zirou y Gray. Si estamos pensando en lo mismo, diría que sí. Kama respondió, algo desapasionadamente, mientras otra flecha con la cabeza de una flor se abría paso entre sus dedos. Si siquiera le tocas un pelo a Senpai. Sakura. Sakura. Por favor, cálmate. Tu alma aún está frágil después de nuestra intrusión, tratar de luchar por el control ahora mismo podría autodestruir tu ser. Por favor, mantén a nuestro anfitrión en secreto, Parvati. Deseo ver qué tipo de miseria puedo traerle a este hombre. Kama habló internamente, en secreto más que un poco divertido de poder imponerle tal trabajo a la diosa con la que ahora se veía obligada a compartir un cuerpo. Pero, si detener la autodestrucción del alma de su anfitrión significaba que ella traería más miseria al adorable joven frente a ella, entonces dejaría que Parvati continuara tanto tiempo como fuera necesario, sin importar la molestia interna. La flecha de Kama y las balas mágicas de Istar dispararon a los dos superhumanos sin previo aviso. Gilgamesh y Grim Reaper los cortaron y desviaron a todos mientras los dos cargaban hacia adelante, claramente con el objetivo de hacer de esta una batalla cuerpo a cuerpo contra las dos diosas. Pero, por supuesto, Istar había sido astuta incluso en los momentos iniciales de su control, cuando la espada todavía la había apuñalado y la conexión era, en el mejor de los casos, tenue. Porque las diosas, aunque Gilgamesh las mantuvo separadas de las almas de los anfitriones para evitar un borrado o fusión completo, no se les impidió recibir todos los recuerdos que tenían sus anfitriones. Y el corazón de Iyasbiel ya era especial de una manera que ni siquiera el corazón de un humano normal lo era. En un movimiento borroso y una onda expansiva de aire, Kama e Istar chocaron. Las dos diosas fueron arrojadas al bosque y le dieron a Zirou suficiente espacio para respirar para mirar a su lado y congelarse. Los ojos de hada dorados y azules se encontraron con los ojos rojos, sedientos de sangre, casi inexpresivos y animales, de su hermana. Sus dedos repentinamente afilados a pocos centímetros del cuello de Gray, mantenidos alejados solo por el agarre de hierro de Basset en su brazo. Aelia.
Gray y Olga se estremecieron ante la debilidad en el tono de Zirou, su expresión casi floja al darse cuenta de lo que le había sucedido, al sentir la maldición corriendo desenfrenadamente en su cuerpo. «Zirou, ¿estás bien?» Amor. Zirou quería estar emocionado, quería estar feliz de que al menos una de sus novias todavía tuviera el control de sí mismo. Pero ya debería haberlo sabido mejor. Si los ojos dorados, a diferencia de su color miel claro habitual, y el tono azul al que se transformaban sus colas de taladro hacia los extremos, no eran suficientes para darle una pista de lo que le había sucedido a Lluvia, entonces el nombre que sus ojos le dio mientras él la agarraba estructuralmente y todo lo que había en ella, estaba. Una mirada rápida a Basset resultó darle el mismo resultado, solo que hizo que su expresión se agriara una vez más y sus puños se apretaron con tanta fuerza que se sorprendió de no haber sacado sangre todavía. No. Lo siento. No es mi anfitrión. Yo. Astraea. Estoy consciente. Zirou espetó, pareciendo enojarse más ante la mirada tranquila de comprensión que cruzó su rostro en lugar de un estallido de ira orgulloso o juvenil. En su cabeza, casi podía imaginarse lanzando una moneda al aire. Jefes, lucha para matar a sus seres queridos para mantener vivo su sueño. Tals, lucha para salvar a sus seres queridos y tal vez morir junto a su sueño. No podía decidirse, no sabía cuál era la elección correcta. Sabía, lógicamente, que no podía luchar contra una diosa, y mucho menos contra dos, solo y esperar salir victorioso. Pero al mismo tiempo, si los mataba y mataba a sus novias junto a ellos. Zirou volvió su mirada hacia su hermana, retorciéndose ahora en las garras de Manannan MacLear mientras su producción de prana seguía aumentando. Su agarre sobre Gilgamesh se hizo más fuerte, solo para que sus ojos se encontraran con los ojos inexpresivos y animales de su hermana una vez más y toda la fuerza para abandonar su mano. Rápidamente, los ojos de Gray bajaron y volvieron a subir, su mirada se dirigió a Astraea, quien solo asintió en silencio, recibiendo una firme mirada de advertencia de la chica de cabello gris antes de que sus ojos cayeran al suelo. No puedo dejar que Zirou pelee con su familia. Una práctica marejada de balas de maná brilló sobre el dosel del bosque, aniquilando todos los árboles en su camino mientras se dirigían hacia la congregación de humanos y dioses. Claramente la siguiente de las salvas de Istar, con la adición de Kama no menos presente con los cientos de flechas florales que llovieron del cielo al mismo tiempo. Hora, 12 minutos y 48 segundos, 27 de febrero de 2004. El suelo explotó cuando 4 entidades actuaron a la vez. Zirou y Astraea usaron sus respectivos conjuntos de habilidades para superar los rápidos pero intensos ataques de las dos diosas y defenderse del daño. Gray y Manannan arrojaron al apóstol muerto y salvaje, y ya, muy a un lado para que pudieran lidiar con ella lejos de Zirou y la lucha personal que ya era luchar contra sus novias poseídas. Gray no sabía cómo Zirou iba a manejar esta situación. Realmente no podía imaginar que alguien estuviera pasando por lo que él estaba pasando en ese momento, pero tenía fe en que, al menos, Zirou podría superarlo. Sin embargo, si todavía era fundamentalmente Zirou, cuando salió del otro lado. Ni siquiera Gray sabía la respuesta a eso. XXXXXXXXX. Mientras tanto, Ciro. Tiranía. Istar gritó un poco cuando sus balas de maná repentinamente se redujeron a la mitad en tamaño y velocidad, lo que le permitió a Zirou cerrar fácilmente la brecha entre ellas y cortarla con esa irritante espada suya. El más mínimo roce parecía arder como nunca antes había sentido y el asalto insistente e inflexible que Zirou había comenzado contra ella fue nada menos que enfurecer a la diosa. Una flecha perdida de la pelea de Kama y Astraea obligó a Zirou a deslizarse de rodillas para evitar ser golpeado, dándole a Istar la oportunidad perfecta para despegar del suelo y comenzar a flotar. La diosa pudo vislumbrar brevemente lo que su aliado estaba haciendo. Solo para parpadear sorprendida mientras observaba a la diosa griega agarrar uno de los árboles volteado por su salva inicial y usarlo como un murciélago de todas las cosas. Rompiéndose al contacto con la diosa india y destrozando otros 5 árboles solo con la fuerza de la metralla. «Bajar aquí». Zirou espetó golpeando el suelo con la mano y pulsando su prana,
5 cadenas doradas que eran íntimamente familiares para la diosa mesopotámica disparadas desde el suelo y dirigiéndose directamente hacia ella. Era un juego de niños desviarlos a todos con sus ataques, por supuesto, pero el problema con estas cadenas en particular nunca fue que tan fácil o difícil era desviarlos. Más bien, el problema con estas cadenas, como ella sabía, era lo que pasaría si lograban atraparla. Habría pensado que ese hombre elegiría a alguien exactamente como él. Ella exclamó, arrojando 3 piedras preciosas al adolescente y tomando un júbilo sádico en la expresión que cruzó su rostro justo antes de que explotaran en bolas de fuego que avergonzarían cualquier cosa que Rin Tosaka pudiera hacer. La onda expansiva crujió y derribó algunos árboles más, convirtiendo el espeso bosque en una llanura que se ensanchaba lentamente cuanto más duraba la lucha, y basándose en la forma en que las cadenas la perseguían con renovado vigor, ese iba a seguir siendo el caso. Cayendo al suelo, corrió a través, por debajo y por encima de las cadenas que se alargaban eternamente mientras mantenía la vista en la nube de humo que cubría a su oponente. Un hombre que no solo era el sucesor de Gilgamesh, sino que también le recordaba un poco a Enkidu, una combinación hecha en el infierno si le preguntabas. Una brillante luz dorada iluminó el creciente claro cuando una lanza gigante, tal vez del tamaño de un autobús si Istar tuviera que usar sus conocimientos recién adquiridos, se estrelló contra Astraea y su espada dorada, destrozando todo el claro y una gran parte del bosque circundante. Bajo el impacto del choque de las dos diosas. Aunque ese choque le dio a Istar una idea. Realmente no podía hacer todo lo posible en este mismo momento, pero su existencia había estado en esta textura durante el tiempo suficiente como para poder permitirse el lujo de mejorarla ahora sin tener que preocuparse por las repercusiones. Así que, claramente, había llegado el momento de hacerlo. Con una pequeña sonrisa, la velocidad de la diosa aumentó una vez más, obligando a las cadenas que la perseguían a moverse aún más rápido mientras los ojos de Zirou la seguían resueltamente. Las espadas comenzaron a materializarse y disparar a una velocidad que casi igualaba a la de Gilgamesh. Casi. Lo que sea que la adolescente había hecho con esa maldita espada estaba afectando su magia, incluso cuando la llevó a un plano superior de lanzamiento con su propia autoridad. Todavía se sentía más débil de lo que debería haber sido. Pero eso no significaba que fuera ineficaz contra él, simplemente que no fue tan efectivo como podría haber sido. Cuchillas y cadenas destrozaron el bosque mientras perseguían a la diosa de corazón frío, contrarrestado por piedras preciosas y proyectiles de prana puro que destrozaban el suelo con cada impacto que hacían. Flechas de flores y una lanza gigantesca cortaron los árboles nativos y cavaron profundas trincheras en el suelo mientras los árboles y las rocas volaban como armas de asedio y una hoja dorada cortaba cualquier cosa que se encontrara en el extremo equivocado de su borde. Ya sean las flechas mismas o incluso los proyectiles inmateriales de prana que atravesaron la piedra como si fuera papel de seda mojado. Astraea bloqueó una flecha, volando hacia atrás por la fuerza del golpe, golpeando una de las cadenas que perseguía a Istar con los pies por delante y lanzándose hacia atrás, a solo un pelo de quedar atrapada en ella mientras instintivamente se enroscaba hacia atrás para atraparla. La moneda en la cabeza de Zirou continuó girándose, incapaz de encontrar una resolución. Jefes, lucha para matar a sus seres queridos para mantener vivo su sueño. Tals, lucha para salvar a sus seres queridos y tal vez morir junto a su sueño. Istar se zambulló bajo una pequeña lluvia de espadas solo para encontrarse cara a cara con Astraea, girando en el aire y golpeando su palma contra el suelo para lanzarse hacia arriba y sobre el revés que le apuntaba, con Astraea misma saltando fuera del camino de las espadas que se aproximan para permitir que Kama se ocupe de ellas. La gigantesca lanza se estrella telequinéticamente contra el suelo para actuar como un escudo improvisado. La moneda en la cabeza de Zirou comenzó a girar más lentamente. El suelo quedó a su alcance mientras Tals giraba lentamente para quedar boca arriba. Jefes, lucha para matar a sus seres queridos para mantener vivo su sueño. Tals, lucha para salvar a sus seres queridos y tal vez morir junto a su sueño. Cada cadena y proyectil afilado desapareció a la vez, lo que provocó una breve e involuntaria pausa en el campo de batalla mientras se preguntaban qué había causado que el herrero pusiera fin a su asalto. Solo para que una aguda ola de pura presión explotara fuera del adolescente mientras se lanzaba hacia Istar incluso desde su propia posición,
dejando a la diosa sin otra opción que desviarse hacia un lado tan violentamente que giró en el aire y aterrizó en el suelo. Un pequeño corte en su brazo comenzó a gotear sangre lentamente. Eso es. Él. ¿Cómo rompo a este pequeño humano? Este juego está llegando a su fin, independientemente de lo que cualquiera quiera. Si le haces algo a Zero, te sentarás allí y mirarás cómo debería hacerlo un buen ser humano. No somos iguales, no te creas en condiciones de negociar. Pero gracias por una idea maravillosa, pensó Ishtar para sí misma, con una sonrisa oscura extendiéndose en sus labios mientras ignoraba las preguntas preocupadas tanto de su anfitrión como de su hermana en su cabeza. ¿Se siente bien, sucesor de Gilgamesh? ¿Hacerme daño así? ¿Haber invertido todo ese esfuerzo y solo haber recibido esto como respuesta? Tanto Astraea como Kama se separaron, sintiendo un cambio en la pelea y preparándose para actuar en cualquier momento. Se sentirá bien cuando te saque del cuerpo de mi novia. Zero escupió, apretando más a Gilgamesh. Oh, y ese es el problema ahora, ¿no? Que todavía piensas que algo así es posible. Los ojos de Astraea y Kama se abrieron cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Ishtar. La gigantesca lanza de Kama se estrelló contra Astraea para evitar que interfiriera con la miseria que estaba por venir. ¿No querrás decir? Oh, pero sí. Se han ido, pequeño herrero. ¿De verdad crees que el alma de un humano podría soportar habitar el mismo cuerpo que una diosa? Oh, se te podría perdonar que pienses así para los dos de Grecia e Irlanda. ¿Pero realmente pensaste que eran algo comparado con el peso de mi existencia? Vamos, pensé que Gil había elegido a alguien inteligente para sucederlo. La punta de Gilgamesh lentamente comenzó a inclinarse hacia abajo hasta que golpeó suavemente contra la tierra destrozada y revuelta bajo sus pies. La sensación opresiva que había dejado la espada desde que la activó el adolescente se cortó por completo. Una expresión en blanco e ilegible en el rostro de Zero como. Todo pareció escurrirse de él ante las palabras de la diosa. El suelo al lado de la lanza de Kama explotó hacia arriba, una sucia pero casi ilesa Astraea se lanzó con una expresión frenética y de pánico. Zero, no puedes creer, tanto Ishtar como Kama se giraron para disparar proyectiles a la diosa griega, callándola ya que no tenía más remedio que concentrarse en defenderse de los proyectiles. Con un movimiento teatral de sus brazos, Ishtar se volvió hacia el objeto de su odio, con una amplia sonrisa burlona en su rostro y un brillo sádico en sus ojos. Así es, Zero Muramasa Emilia. Tus amigas se han ido. Murieron para facilitar nuestros renacimientos. Qué regalo tan conmovedor, ¿no te parece? Música recomendada, Bladeworks sin alear. Dentro de la mente de Zero, todo se incendió, la mitad de la moneda se derritió mientras se lanzaba y finalmente, decisivamente, aterrizó. Jefes, mátalos a todos. Tals, lucha para salvar a sus seres queridos y tal vez morir junto a su sueño. Soy el hueso de mi espada. Un centenar de espadas aparecieron a la vez, sorprendiendo a las tres diosas por el repentino aumento en las habilidades del adolescente pelirrojo. Las espadas dispararon hacia ellos sin previo aviso ni preámbulo. La aleación es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las espadas eran aleatorias, sin elección ni decisión sobre cómo se engendraban o a quién perseguían, incluso Astraea estaba desprotegida de su despiadado bombardeo. Una y otra vez he creado todo tipo de espadas. La velocidad y la cantidad de las espadas disparadas comenzaron a aumentar, obligando a las tres diosas a comenzar realmente a tratar al adolescente humano como una amenaza, el polvo volando alto en el cielo nocturno y las chispas de nobles fantasmas en conflicto iluminando el claro. Las desesperadas explicaciones de Astraea no fueron escuchadas por el chirrido del metal y las explosiones de prana. Nunca satisfecho. Solo busco la perfección. El asalto solo se hizo más denso y pesado, obligando incluso a las luchas internas de las diosas a detenerse para protegerse con las armas cuyas formas se volvieron más estables, cuyo misterio se hizo más pesado, cuya cantidad aumentó como si Zero realmente no tuviera fin para su arsenal. Martillando el yunque en esta colina de metal, luchando por la espada definitiva. Ishtar odiaba a Zero Muramasa. Lo odiaba por más razones de las que normalmente tenía para odiar cualquier cosa en el mundo entero.
Fue el sucesor de Gilgamesh, encarnó a Enkidu en un grado repugnante, tocó su cuerpo, recién adquirido o no, sin su permiso, e incluso intentó impedir que su renacimiento ocurriera. Ella lo odiaba más de lo que podía entender, pero probablemente fue por eso que lo entendió. Zirou no era el humano más rápido, ni el más fuerte, ni el más duradero, ni el más inclinado a la magia. Todavía. Este es mi propósito, mi único camino, no necesitaba otra razón para vivir. La expresión en blanco e ilegible de Zirou se volvió hacia Ishtar y, como un río con una compuerta recién abierta, comenzó a llenarse de emoción. Una emoción particular que enfrió las almas de sus 3 novias. Odio puro y sin adulterar. Sin embargo, para Ishtar, en este momento exacto, Zirou en toda su gloria emocional, rápida de actuar y miope era nada menos que el pináculo de la humanidad. Hora, 15 minutos, 27 de febrero de 2004. Toda mi vida será Unlimited Blade Works. XXXXXXXXXX. Omake, dentro del trono. Ja. Sí. Chupa esa perra de 2 caras. Gritó Gilgamesh, agitando el puño antes de señalar con un dedo acusatorio la exhibición holográfica de Zirou y las diosas reencarnadas. Gil, un rey no debería hablar con ese lenguaje. Enkidu intentó calmar a su amigo, colocando una mano reconfortante en su brazo. Tú, precisamente, estás del lado de Ishtar. Gil resopló, volviendo su mirada hacia su primer y más grande amigo. Oh. En lo más mínimo. El aire alrededor de Enkidu pareció enfriarse y sus ojos verdes adquirieron un tono más dorado. De hecho ya estoy en contacto con Alaya. Oh. No desperdiciamos ni un momento contigo, cuando se trata de ella, ¿verdad? Por supuesto que no. Después de todo, cuando se encuentra un cáncer, la forma más segura de deshacerse de él es estirparlo temprano. De alguna manera, la inocente sonrisa que Enkidu tenía en su rostro no disminuía en lo más mínimo el aura amenazadora que lo rodeaba, de hecho solo parecía amplificarla. Ja. Ahí está el Enkidu que conozco. Gilgamesh se rió, sentándose una vez más y cruzando una pierna sobre la otra. Por supuesto. Después de todo, Ishtar no es algo que pueda vivir junto a la naturaleza ni a la humanidad. No, estás corre y sí. Aplástala con tu mármol de la realidad, Zirou. Gilgamesh se puso de pie una vez más y señaló con autoridad el holograma. A su lado, Enkidu solo suspiró con cariño y sacudió la cabeza. Actuando como si no estuviera discutiendo con Alaya en su cabeza en ese momento exacto. En verdad, todo estaba bien en el trono de los héroes.